Ahora vamos con el doctor David Figueroa Márquez, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, notario de la Ciudad de México, con 31 años de ejercicio profesional, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, doctor en Derecho y presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano en los años 2005 a 2006. David, tú tienes la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Aprecio mucho la invitación de que fui materia en este curso de reflexión sobre lo que el notariado vive en esta época. Agradezco a mi querido colega Humberto Moya su presencia y participación y invitación, a Marco que nos hace el favor de coordinar esta intervención y a mi querido secretario y amigo don Humberto López, don Homero López Obando, secretario de la Comisión de Asuntos Americanos, que si agradeciendo las palabras de nuestra querida presidenta, somos una comisión que trabaja mucho, es porque hay una presidenta que no nos deja descansar. Está continuamente atrás, y pues uno como hombre tiene su corazoncito y tiene que responderle a la inquietud de una extraordinaria persona, brillante académica y mejor amiga. Creo que en pocas veces como esta tenemos la fortuna que una organización académica mundial como la Unión Internacional está en manos de una académica de cepa, doña Cristina Armella, que le aprendemos todos los días y le aprendemos buena voluntad, extraordinario ánimo, excelentes y muy brillantes y precisos conceptos. Justo de esos voy a utilizar para poder desarrollar lo que ya ella estuvo anticipando sobre este tema de los principios que norman nuestra actividad notarial. Actividad notarial que cumple en el planeta como organización, está 72 años, pero que lleva siglos de mostrar eficacia, lleva siglos de mostrar ese respaldo, ese soporte, esa información que la sociedad ha ido necesitando en la medida de reflejar los avances, de reflejar titularidades, de dirimir controversias. Ha estado ahí presente el escribano, el notario, a lo largo de los siglos, sagrado tal que recién festejamos 500 años de la primera intervención notarial en América, cuando Diego de Godoy dejó constancia de la creación del primer municipio en América, la Villa Rica de la Veracruz, cuando Cortés decidió desentenderse de la obediencia que le sujetaba al coordinador cubano y se sometió a la voluntad del rey español y fundó ese primer municipio de la Villa Rica de la Veracruz y dio fe de ello un escribano, Diego de Godoy. El mismo esquema de indubitabilidad, de certeza, de precisión, la utilizó el conquistador Cortés cuando increpaba a los oriundos de esta Mesoamérica a decirles que venía en nombre del rey, daba presencia de ese requerimiento ante un notario y allí estuvieron los primeros requerimientos notariales para decirle, vengo a increparte, que vengo en representación del rey a invitarte a formar parte de nuestras huestes o a considerarte enemigo y a tomar posesión de estas tierras en nombre del rey. Siempre estuvo presente un escribano. Es una profesión de tradición, es una profesión de porvenir. Estamos nosotros, como bien apuntaba nuestra presidenta, construyendo ya no el futuro, construyendo el presente que nos implica todo este cúmulo de organizaciones notariales, de organizaciones legislativas que tenemos que dejar perfectamente bien implementadas para darle tranquilidad a las generaciones por venir. La pandemia nos vino a reflejar que podemos hacer más de lo que podíamos o de lo que hacíamos y nos volvió el futuro en pasado.
sea, todo lo que pensamos que teníamos que hacer para poder generar confianza de actos jurídicos a distancia, ahora resulta con que ya traemos una presión impresionante para concretar esa formalización de actos jurídicos en escenarios donde las personas ya no están en la oficina del notario, donde se encuentran en espacios diferentes. El espacio notarial, consecuentemente, ha crecido tanto como el ciberespacio lo podríamos considerar. Entonces, estamos tan presentes en todos lados que todo ese esquema y todo ese ámbito de participación de tiempo y espacio está supeditado a la presencia de un notario, de ese famoso tercero de confianza que va a dejar concretado en un instrumento que, como bien nos indicaba nuestra presidenta, tiene que tener la garantía de una reproducción futura, de una posible consulta futura. Vamos a dejar constancia de lo que sucede y de los intereses de los particulares que, movidos por el interés económico, acuden al notario para tener garantía y tranquilidad acorde a la normatividad que priva en las regiones donde se desenvuelven. Esas regiones se han ensanchado, los espacios han crecido y el notario ahí está presente. Nuevas tecnologías, como nos decía nuestra presidenta, no lo son, son tecnologías. Y las tecnologías han venido acompañando a la función del notario, como pasó cuando escribían con pluma de ganso, cuando escribían en papiros. Posteriormente tuvimos que encuadernar esos papiros, escribir de otra manera. La imprenta vino a acelerar nuestra labor. Posteriormente empezamos a utilizar otros mecanismos ante la necesidad de tener mayor certeza o seguridad del notario de cómo actuar, pues se encuadernó las hojas sueltas antaño, los folios, los encuadernó y se volvieron libros donde había que escribir manuscrito en principio, después con otras tecnologías, en la medida en la que la sociedad iba avanzando. Empezamos con la famosa gelatina, que no sé si ustedes la habrán vivido, esas tiras del tamaño de las hojas de los libros, donde escribiendo a máquina, con tinta que dejaba bastante impregnada la hoja, le pasábamos una plancha de gelatina que absorbía lo escrito y lo pasábamos al libro y le tallábamos para que el libro absorbiera lo que se encontraba escrito y quedara ese libro encuadernado, escrito con lo que al particular le interesaba. Posteriormente superamos esa tecnología y nos fuimos a la tecnología del roto offset, ponemos la hoja, igual en la máquina de escribir, con tinta suficientemente impregnada que pasábamos a un sistema de roto offset, se impregnaba de tinta, la sacábamos, le pasábamos un rodillo y el rodillo lo pasábamos a la hoja del libro encuadernado previamente, contadas las hojas para evitar que se suplantaran algunas, que se quitaran otras, y todo eso en busca de seguridad hacia los particulares. Ahí había que tener cuidado de estar perfectamente sobrio o de que el empleado que nos apoyaba en eso en la notaría no se hubiera ido de juerga el día anterior, porque si llegaba un poquito descuidado, el pase del rodillo en el libro podía generar una carreterita que difícilmente se iba a poder leer. Pero por esas tecnologías hemos pasado y ahora estamos encontrándonos con la utilización de computadoras, con impresoras con inyección de tinta, impresoras láser, y vamos caminando. La tecnología la vamos utilizando. Lo que no cambia es lo que siempre dijo nuestra presidenta, la presencia, la evidencia de la que el notario da fe, la preparación, la capacitación, el conocimiento que el notario tiene que tener de la normatividad que debe aplicar para que, independientemente de cómo la materialice, sea en soporte papel, que convengo con ella, va a ser difícil que lo podamos suplir en un 100%, y se vuelva después en soporte electrónico con nubes, con infraestructuras impresionantes, en algunos sectores extraordinariamente resguardados, con determinada ambientación, determinadas características electrónicas, pero no por eso infalibles a un hackeo, a un ataque, que implica que tengamos que tener nosotros la garantía de darle al tercero la posibilidad de reproducir sin estar supeditados al sistema. El famoso sistema es un software implementado por la mente humana
tiene que servirle al notariado y no el notariado ser utilizado por el sistema. Entonces, esos mecanismos que tenemos a la mano, nuestra capacidad, nuestra habilidad, la reflexión de cómo utilizarlos, está en manos de esta generación que es una generación de futuro, que está materializándolo en el presente con las necesarias reformas legislativas. ¿Qué es la inmediatez? Que es uno de los principios torales en la actuación notarial. La presencia física, la evidencia de los hechos, la constatación de la voluntad de los particulares. El que el particular acuda al despacho del notario, se siente con él y le plantee el asunto del cual pretende deje constancia. O que el notario se traslade a algún lugar y deje constancia de los hechos que para el particular le resultan indispensables para argumentar, para ejercer alguna acción, para evitar la comisión de un daño, para diferentes circunstancias. La presencia física del notario, la comunicación directa con el notario, es uno de los elementos que le permiten a la gente comunicarle de la mejor manera lo que le interesa y lo que le inquieta, y el notario apreciar por la expresión de la comunicación y de los sentidos de las personas la manera en la que el asunto se le plantea y encontrarle la mejor solución posible acorde a la normatividad. ¿Eso va a cambiar? Eso no va a cambiar. Va a seguir siendo necesaria la presencia del notario. Va a seguir siendo necesario el consejo del notario. Lo que pasa es que ahora, con esta pandemia, pues tenemos un espacio, una oficina notarial extremadamente grande. Estamos presentes en todos lados, en una hora determinada, con las diferencias de usos horarios, pero presentes al fin y al cabo, y de lo que tenemos que tener cuidado es dejarnos seducir por la facilidad de la inmediatez en la comunicación y cuidar que esta facilidad de la comunicación no sea en perjuicio de esa necesaria presencia notarial que le da garantía de tranquilidad y seguridad a las partes que seguirán acudiendo al notario. A lo mejor ya no lo hacen tan tan constantemente acudiendo a la oficina notarial, sino prendiendo la computadora, prendiendo el teléfono móvil, utilizando una aplicación y comunicándose virtualmente con el notario, diciéndole lo que requiere, intercambiando información, documentos, mandándoselos por vía escaneados, el notario los recibe, los analiza, le plantea su cuestionamiento, se conecta con las demás oficinas con las que usualmente tiene trato, registros públicos, constancias catastrales, dependencias gubernamentales, obtiene información conforme el acto y llegamos al punto de la concreción. La concreción requiere una presencia y esa presencia hasta este momento es física. La expresión de la voluntad, con todo y que pudo haberse generado previamente y venido confirmándose virtualmente de manera reiterada, necesita un momento importante en el que se concrete y el notario la recoja y la siente. Hasta este momento es física, pero ya no podemos tampoco pensar en que siga siendo así por mucho tiempo más. Tenemos que pensar cómo lograr esa presencia física, esa seguridad y esa certeza de una manera absolutamente virtual. Tenemos que llegar al punto de concretar un acto jurídico a distancia y asentarlo en el protocolo y recibir la firma de las personas, que pudiera ser una firma electrónica que previamente hubiéramos convenido. Esto nos orilla a reflexionar sobre cómo seguir trabajando en este entorno, y de eso la Comisión, en principio la Unión Internacional, no está ajena a esta vorágine, a este empuje que la sociedad toda está haciendo para que los actos se concreten a distancia, asambleas de accionistas virtuales, conformación de actos virtuales, comunicaciones, contrataciones, que ya la veníamos haciendo de tiempo atrás, contactos con instituciones registrales que ya las veníamos haciendo de tiempo atrás, pero que ahora necesitamos darle a todo eso la seguridad notarial, y ese es el reto al cual nos estamos enfrentando para seguir manteniendo vigente e incólume el principio de inmediatez notarial. ¿Cómo conseguirlo?
tenemos que reflexionar sobre el tema. En primer lugar, la única manera posible que hemos estado reflexionando es considerar un sistema de comunicación electrónica que sea implementado por los responsables de llegar a la concreción del negocio, o sea, controlado por el notariado. ¿De qué forma? Con soportes informáticos robustos, con las necesidades que tenemos, identificaciones biométricas, no solamente de identificación de faz, ni tampoco de voz, que pudieran ser ambas susceptibles de ser suplantadas o imitadas, la voz o las expresiones de la cara de las personas, a lo mejor la identificación del iris, la huella digital de las personas y algún otro elemento que en esa comunicación para la concreción nos implicara tener la tranquilidad de que quien está expresando su voluntad de una manera a distancia, o sea, virtualmente, en el espacio enorme que tenemos ahora de actuación, no tengamos la certeza de que su voluntad no se está viendo violentada. ¿Cómo logramos tener la certeza de que su voluntad no se está viendo violentada? Porque finalmente, si hubo una violencia en la emisión de la voluntad, la nulidad del acto es una consecuencia natural del mismo. Y de la nulidad del acto, el notario tendría que responder porque es el autor del documento donde consta una voluntad viciada. Y la garantía de la institución notarial sigue siendo la presencia, la responsabilidad económica y la reputación del notario. Eso es lo que le da soporte a nuestra institución. Por lo tanto, ¿cómo conseguir que podamos concretar ese acto jurídico virtual? La Comisión de Informática y Seguridad Jurídica de nuestra Comisión de Asuntos Americanos tiene un trabajo muy interesante que está pretendiendo concretar los lineamientos mínimos que todos los notariados deberían tener para poder considerar llegar al punto en poder concretar actos jurídicos virtualmente, en que la presencia de las partes ante el notario pudiera ser también a distancia. Y para eso tenemos que seguir trabajando en concreto con todas las herramientas que tenemos a la mano. Entre los puntos tantos que podemos reflexionar, además de esos elementos biométricos de identificación, teníamos que pensar que el sistema electrónico que utilizáramos nos pudiera permitir, a través de ciertos mecanismos, identificar si la voluntad emitida virtualmente tuvo o no alguna incidencia de haberse visto afectada por algún temor, por alguna influencia contraria a la intención real negocial de la parte. Todo eso tendrá que implementarse en un mecanismo de comunicación. A lo mejor podemos llegar a tener continuamente contacto virtual por cualquier plataforma que ésta sea, pero para la concreción del acto jurídico, probablemente yo tenga que incorporar a las partes a mi sistema electrónico y adicionalmente a verificar su identidad con medios indubitables de identificación, llegar al punto de poder identificar que esa voluntad no está violentada por alguna influencia contraria a la expresión misma. Hemos reflexionado muchísimo sobre el hecho de que una persona a distancia, con una comunicación por una plataforma segura, el notario le pida que tome su computadora y que la pase de alguna manera por 360 grados, hacia arriba, hacia abajo, adelante y atrás, para ver que nadie lo está presionando. Pero eso no nos da una absoluta certeza, ni nos garantiza que efectivamente esa persona no está siendo violentada para permitir su voluntad. Lo que vivimos en la actualidad lo tenemos que trasladar hacia la virtualidad. Actualmente puede llegar una persona a nuestra notaría y decirnos con absoluta certeza, viéndonos directamente a los ojos, que desea formalizar el contrato de compraventa que nos pidió celebráramos con quien le está comprando el inmueble en el precio convenido, que pudiera ser el valor real o un poquito menor. No sabemos si saliendo de la oficina ese comprador le dice devuélveme el precio o, como ya firmaste, le habla a sus cómplices y les dice liberen a la familia del señor porque ya vendió. Eso no lo sabemos. Pero la participación del notario en la presencia física, viendo a las personas a los ojos,
viendo su comportamiento, sintiendo la presencia de ellos, nos permitiría poder ofrecer la certeza de que emitió una voluntad ausente de vicios. Y si adicionalmente a esto le agregamos la reforma legislativa consecuente, entonces estamos dando nosotros como notarios la mayor garantía de seguridad a las partes. Eso lo trasladamos ahora a la comunicación a distancia. Tenemos que llegar a ese mismo presupuesto, a que independientemente de que hubiere alguna situación fuera de lo ordinario en una comunicación a distancia, tuviéramos la tranquilidad por la aplicación de cualquier tipo de sistema electrónico, verificar que la expresión de voluntad de las personas fue efectiva, fue la que pretendió, se concretó y se formalizó el acto jurídico para el cual nos visitó y nos solicitó. Entonces, entre de esos principios que tenemos, este es el que se encuentra cada vez, ahora en el ojo completo del huracán, porque como platicábamos al inicio, cada vez se busca concretar más inmediatamente los actos entre las personas, y lo primero que encontramos es la materia mercantil, donde la mayoría de las legislaciones autorizan a que las juntas de accionistas se celebren estando fuera los accionistas, y el secretario del consejo se encargue de recabar con posterioridad las manifestaciones escritas o ratificadas de aquello que por distancia pudieron haber tenido. Las comunicaciones virtuales son cada vez más constantes y las normas están cada vez más cediendo a la necesidad de esa inmediatez y de esa agilidad en las comunicaciones. Pero nosotros necesitamos no solamente involucrarnos en la vorágine, sino darle a ese proceso la garantía de seguridad que la gente busca en la presencia notarial. Por lo tanto, esta concreción o este mantenimiento y esta efectividad, esa presencia notarial en un espacio cada vez mayor por virtud de esta comunicación sin fronteras y sin determinación de tiempo y espacio, es indispensable para que el notariado siga reflejando la eficacia de la que ha venido reflejando durante los siglos de existencia en el entorno de los negocios y de las seguridades en este planeta. Entonces, es un reto interesante, estamos conscientes de ellos, como decíamos, no es presente, no es futuro, es pasado, es algo que ya nos obliga a seguir trabajando con rapidez en la concreción de esto, y cada vez vienen dándose pasos muy adelantados. Ya nos lo platicaba nuestra presidenta, tenemos el hecho de los notarios brasileños, que han dado un paso muy importante, pero necesita todavía una adecuación, un perfeccionamiento. La plataforma que tienen los colegas brasileños, los mexicanos van trabajando de una manera muy interesante, certificando actos jurídicos a distancia, pero necesitamos todavía seguir trabajando sobre este escenario, y en una muy buena parte el notariado español nos viene marcando un poco la pauta para ir caminando hacia un punto en el que podamos tener concreción de actos jurídicos con la determinación de lugar de concreción del acto. Pueden estar en diferentes partes del país, el notario tendrá que seguir actuando en su jurisdicción, tendrá que tener constancia de la presencia y de la certeza de la voluntad emitida por vía electrónica, y concretar su acto jurídico firmado electrónicamente por las personas a partir del momento en el que el notario incorporara al otorgante al sistema creado por el notario mismo. Si vamos a concretar el acto, yo tendría la posibilidad y tendría la necesidad de incorporar a las partes en mi sistema, de tal manera que en ese momento yo tenga el control completo de ambas partes, los identifique con elementos biométricos y pueda tener la tranquilidad yo de que el acto jurídico que estoy autorizando satisfizo todos los requerimientos de seguridad y de meticulosidad de la que estoy acostumbrado y que es la que la gente busca en la presencia notarial. Entonces, es un principio de los tantos que conforman esta institución milenaria que ha venido dejando constancia de su eficacia, que se encuentra ahorita en un proceso de evolución muy importante, buscando cómo lograr utilizar de la mejor manera tantas herramientas tecnológicas que están circulando con una facilidad y una inmediatez y un costo reducido para poder tener
conferencias virtuales de 1,000, 2,000, 3,000 personas y que todos puedan opinar y expresar como lo estamos haciendo ahorita. Todo esto orilla a la reflexión de que si es posible hacerlo, ¿por qué no es posible firmarlo? Si pudimos comunicarnos, ¿por qué no podemos concretarlo a través de la suscripción del documento relativo? Pero para eso debemos dejarle al notario y al notariado que con los parámetros que la Unión Internacional a través de la comisión correspondiente defina, implemente en su legislación, lo proponga como reforma legislativa a sus autoridades y adecue la legislación para poder soportar la concreción de esos actos jurídicos por vía remota. El hecho está, de él damos fe y necesitamos seguir respondiendo con la absoluta certeza y con el descanso patrimonial que el Estado tiene en el notario. El Estado sabe que ante la presencia notarial no va a invertir más en la administración de justicia, ni va a tener que resolver más conflictos por la concreción de los actos de sus particulares, y adicionalmente va a tener la tranquilidad y la garantía de que el notario le va a aplicar las contribuciones que los actos generen. Entonces, esa realidad va a seguir siendo, nada más que ahora se nos amplía el espacio y nos amplía el tiempo de actuación. La responsabilidad del notario sigue incólume, sigue igual, no ha mutado, sigue en las mismas condiciones. Lo que hay que hacer es buscar utilizar la mejor herramienta posible y capturar a las partes en el sistema que nosotros creemos, estamos implementando y al que tendrán que sujetarse las personas, pero que requiere necesariamente una adecuación normativa para poder soportar nuestros requerimientos, nuestras exigencias y nuestra participación y delimitar nuestra responsabilidad, porque seguiremos siendo el bastión de la seguridad jurídica de todos aquellos actos que se concreten por los particulares dentro de un determinado contorno. Entonces, y reto interesante, en México tenemos ya una reforma recién al Código Civil de la Ciudad de México que permite a las partes expresar su consentimiento verbalmente, por escrito, como era costumbre, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Esto nos permitiría y nos ha generado hasta cierto punto un conflicto de que ¿por qué no podemos ya concretar los actos jurídicos? No podemos porque si bien es cierto que el consentimiento se puede expresar así, necesitamos la reforma conducente al artículo relativo del Código Civil que dice que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley. O sea que mientras la ley no nos dé casos distintos de concreción, la expresión de la voluntad puede ser de cualquier manera, pero la forma, que es el elemento de prueba y que es lo que nosotros tenemos que implementar, necesita una adecuación. Y esa se la tenemos que dar nosotros al legislador y la estamos trabajando en la comisión para poder implementarla de la mejor manera posible. No sé cómo estoy de tiempo. Las reflexiones que he querido hacer con ustedes van sobre el hecho de los razonamientos que tenemos que hacer a las normatividades que tenemos presentes y que utilizamos todos constantemente, y sobre el hecho de que, como bien apuntaba nuestra presidenta, la tecnología es un medio, no nos vamos a sujetar a ella, sino que la vamos a utilizar de la mejor forma. El blockchain, que va y que viene, es un elemento extraordinario de utilización en la medida en la que se adecua a lo que nosotros necesitamos, y estas cadenas de bloques inmutables, inmodificables, son perfectamente útiles en la medida en la que nuestras comisiones consideren utilizable ese sistema de comunicación y más que de comunicación, de conservación de los datos concretados y recepcionados por un notario ante la presencia de las particulares, ya no necesariamente en la oficina notarial, sino de una manera virtual. Yo, para concretar un testamento, requiero tener la reforma legal y el sistema notarial seguro para poder signar el testamento con la firma electrónica de mi testador que yo le hubiere proporcionado al momento de incorporarlo a mi sistema que hubiere yo generado para tener certeza de que su voluntad
no es violentada, ni la comunicación ha sido hackeada, ni hubo ninguna variación en la expresión que previamente me dio y de la cual tuvimos una reflexión con anterioridad. Interesante el tema que se nos plantea, no imposible de solucionarlo, necesario de reflexión, y en eso el notariado está a la fecha trabajando de una manera muy intensa. David, muchísimas gracias por tu exposición. Tenemos docenas de preguntas, en realidad. Yo voy a intentar concretarlas, pese a que unas ya las has contestado, pero son preguntas que se repiten. Sobre el tema de la competencia territorial notarial, ¿no? Pues al volverse esta figura digital o virtual, pues las preguntas son, en Ecuador tenemos una competencia cantonal, entonces se podría ir más allá del cantón. Otras preguntas son, ¿y se podría ir más allá del país? Pues al ser esta inmediación virtual, pues como la estamos teniendo todos ahorita nosotros, ¿no? Se podría llegar a dar una escritura de dos personas que se encuentren en países distintos, o en el caso de Ecuador, en cantones distintos. Si la tecnología va para allá, ¿debiésemos de ceder a eso o cómo debiésemos de actuar? Bastante seductoras todas estas reflexiones. Pareciera que la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si estás ahí y estamos en contacto, pues claro, lo tengo en España y está en Brasil, yo estoy en mi oficina en Quito, pues ¿por qué no? Si implemento el sistema, pero aguas, no todo es tan sencillo. No podemos en ese orden de ideas considerar que las cosas fueran así, porque si no, lo que estamos nosotros haciendo es cultivar la destrucción de una competencia. ¿Y por qué competencia? Porque el notario actúa de acuerdo a los lineamientos que en cada legislación se establecen para poder ejercer una actividad de fe pública que es delegada de la soberanía del Estado. El Estado no puede, por una mera cuestión de comunicación inmediata, trasponer las fronteras de otro Estado, ni tampoco sobreponerse a la legislación del otro Estado. Todo esto que resulta ser aparentemente tan sencillo y tan invitado a afirmar todo lo que veníamos reflexionando, tiene que pasar por el crisol de la reflexión del jurista, que esa es justamente la labor de la Unión Internacional. El capacitar a la gente para decirle, ojo, no todo canto de sirena es atendible, no todas las sirenas son las que debemos atender. Hay que reflexionar sobre la función que ejercemos, y ejercemos una función delegada por el Estado. Y el Estado tiene una competencia territorial y tiene soberanía sobre determinadas áreas de su territorio, mar territorial, espacio, subsuelo, etcétera, etcétera, que no cambian por una comunicación electrónica. ¿Qué tendría que pasar? Que a lo mejor el colega que está en España o el cliente que está en España, con la presencia notarial del notario en España, certifica la participación y por un sistema que generáramos me comunica una manifestación de voluntad que recibo directamente de mi colega. ¿Por qué? Porque yo no puedo actuar porque esté yo comunicándome como lo estoy haciendo ahorita Ecuador, sobreponiéndome a la normatividad ecuatoriana. Eso no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque soy notario en México y tuve que cumplir los requerimientos mexicanos. Entonces, ojo con el canto de las sirenas, que eso es a lo que nos inducen estas facilidades que tenemos, que no podemos nosotros y tenemos nosotros que cuidar, porque la certeza del acto jurídico sigue siendo nuestra. Consecuentemente, vamos a responder de un acto autorizado por un notario actuante en un lugar determinado. Entonces, estas coordinaciones, estos sistemas requerirán necesariamente una vinculación y una infraestructura electrónica, para lo cual hay que inclusive involucrar a los estados, porque no todos los cantones, no todos los estados, no todas las provincias de nuestros países tienen la facilidad del acceso por vía remota. Entonces, no tan fácilmente, con todo y que parece que es muy fácil, pero me sucede, por ejemplo, que para la inscripción de actos jurídicos en el registro público de un colega en el estado de Guerrero, que está al sur de mi país, el notario de la provincia X tiene que irse a la capital, tomar su coche, llegar en 10 o 15 minutos, conectarse a internet y mandar inscribir.
esas situaciones que vivimos en América, una extensión territorial tan vasta, con tal cúmulo de orografía, no es tan sencillo resolver, aun cuando nuestra obligación es reflexionar sobre cómo se podría resolver. Que hay que hacer necesariamente una infraestructura electrónica, una infraestructura tecnológica en toda la extensión de nuestros territorios que permitan una conexión a Internet sin dejar de reflexionar que somos notarios en nuestras respectivas entidades. Y no por eso podemos sencillamente autorizar el que tú me dijeras, Marco, estoy de acuerdo en comprar el terreno del colega o me dijera mi cliente, estoy de acuerdo en comprar la propiedad en Quito, sale, fírmale. Marco, ya se autorizó la venta y espérame, ¿cuándo di fe yo de ella? Con todo y que vaya a surtir efectos acá en Quito, necesito yo certificar que las cosas se lleven a cabo acorde a la normatividad vigente en el Ecuador. Esos aspectos no se miran por los abogados, no se miran por los legisladores, por nuestras autoridades, y a nosotros nos toca hacerlos llamar a la reflexión de que, ojo, somos garantes de la seguridad y te vamos a vigilar que no traspongas las fronteras no cibernéticas, las fronteras jurídicas del espacio en el que estás llamado a actuar. Entonces, esas reflexiones pasan por el trabajo de la Comisión de Informática y Seguridad Jurídica, no solamente informática y seguridad jurídica, van de la mano necesariamente. La tecnología es una herramienta más, que hay que buscar cómo dimensionarla. Clarísimo, David. Otra cosa sobre el tema de la plataforma, un poco para unificar las preguntas. La Unión está trabajando pues en ver cuál sería la forma más correcta o la plataforma más correcta, pero ¿quién debiese de ser el dueño de esta plataforma? ¿El Estado, los notarios, la Unión, cada notario que tenga su programa? ¿Cómo debiese de funcionar? Va necesariamente en una coordinación con las autoridades. El Estado, el notariado tiene que proporcionar la información y tiene que proporcionar en una muy buena parte de la infraestructura, pero no es tampoco una entidad distinta del Estado. Seguimos con esa función delegada. Por lo tanto, tenemos que estar de la mano con el Estado y en algunas partes, como México, estamos utilizando la firma electrónica avanzada, que es la que utilicemos para el pago de los impuestos. De ella nos colgamos un poco para poder crear nuestra plataforma de comunicación, pero no somos una entidad aparte. O sea, tenemos que tener en cuenta que requerimos tener una conexión absoluta con esta autoridad, que es a la que cuidamos en cuanto a la obligación que tiene el Estado de verificar que la actividad de los particulares se adecua a su normatividad y nosotros somos garantes de ello. Entonces, esa plataforma, si bien es cierto que tiene que tener todas las peculiaridades que requiere la especificidad notarial, no podemos tampoco considerar que sea absolutamente independiente del Estado. Tenemos que tener cierto cuidado y control con la autoridad estatal con la que tendremos que tener necesariamente un vínculo, porque de otra forma estaríamos fuera de ello, ¿no? Nuestra presidenta quiere hacer una observación. Sí, para completar un poco, para cambiar ideas con David. Lo que sí estamos convencidos que no es la Unión Internacional la que puede desarrollar una plataforma de esta naturaleza, porque el desarrollo de una plataforma con tecnología que le sirva al notariado depende de los avances tecnológicos que existan en ese país o de las empresas que puedan proveer esa herramienta. Por supuesto que depende, los ejemplos que se dan en el derecho comparado y en los notariados están en manos de los propios notariados nacionales. O sea, en España ha creado su propia entidad certificante y tecnológica que es ANSER. En la provincia de Buenos Aires, también el Colegio de Notarios de la provincia de Buenos Aires está trabajando en avances tecnológicos de esta naturaleza. Por lo cual lo que es más seguro, porque debe tratarse de plataformas de las cuales se las considera seguras, no plataformas que se las conoce coloquialmente como plataformas inseguras, como podría ser Zoom. Zoom es una plataforma valiosísima, porque nos ha mantenido conectados
y con una herramienta para la capacitación impresionante, y ha modificado a partir de la pandemia su certeza y su seguridad, porque era fácilmente violable la plataforma Zoom. Por eso no la consideramos una plataforma segura para utilizarla en una audiencia notarial. Pero si nos preguntan de máxima, bueno, las plataformas tienen que ser desarrolladas por los colegios notariales, las entidades notariales que integran la Unión Internacional, no por la Unión, que es una organización internacional supraestatal, por los notariados y por supuesto de la mano de una enorme inversión, que hay que hacerla porque no es una inversión, no es un gasto, y por supuesto dependerá también de la interconexión que tengan con el Estado y con las plataformas estaduales, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos la plataforma de trámites a distancia y de toda la documentación en la ciudad autónoma y nacional, que es por vía electrónica. Así que es documentación digital. Pero en principio hay que apostar, o por lo menos la premisa, es que son los notariados locales los que tienen que desarrollar una plataforma segura para poder activar la gestión notarial, sobre todo de la audiencia notarial, ¿no? Porque de eso estamos hablando, no necesariamente de todo el resto, sino de la audiencia notarial, que es la suscripción del documento notarial digital, con todas las certezas y las garantías de un soporte papel. Después todo lo demás, la interconexión con el Estado, la conexión con los requirentes, el WhatsApp, cualquier red social sirve, cualquier mail sirve. Lo que necesitamos es una plataforma para poder celebrar la audiencia notarial, con certeza. Y ahí está también ese punto importantísimo que también desarrolló David, que es la geolocalización, no solamente del notario, sino de los requirentes, para que se cumpla el principio de competencias territoriales, porque nuestros notariados están fundados en las competencias territoriales. Hay notariados que en el derecho comparado tienen competencia territorial en todo el territorio nacional, pero hay otros notariados en países federados como Argentina y como Argentina y México, que la competencia territorial es por los estados. Y lo mismo los cantones en Ecuador, así que hay que adaptar el principio, y bueno, Brasil es uno de los principios que está en este momento dándoles más trabajo con respecto a la utilización de la plataforma tecnológica, porque ¿dónde paga el impuesto, por ejemplo? El impuesto al acto. Si estoy con un ciudadano que está en San Pablo, otro que está en Río de Janeiro y el notario que está en Brasilia. Donde paga el impuesto y el inmueble está en Río Grande. Entonces, actualmente se encuentra con una cuestión federal, como son ellos, y con las tributaciones, que no es fácil homogeneizar estas cuestiones frente a la tecnología, porque como bien dijo David, uno puede estar en Buenos Aires, David está en México, y yo tengo un vendedor en Madrid, y bueno, nos mandamos una escritura digital en México. Esto implica una cantidad de estudios, derecho comparado, derecho internacional privado, cumplimiento contractual, ley aplicable, utilidad del objeto del contrato. Es un mundo enorme, enorme. Por El eso derecho yo no creo cambia. El derecho no cambia. No cambia. No cambia, siguen los mismos principios internacionales, las convenciones, la necesaria coordinación entre los notariados, como bien apunta nuestra presidenta, vendrá a futuro, y el futuro es inmediato, o sea, el trabajo está dándose ya, pero no por estas tecnologías y esos famosos cantos de sirena, vamos a cambiar toda la estructura jurídica. Eso no pasa, no revoluciona el sistema jurídico mundial, es un mecanismo de comunicación. Y seguimos conservando los principios rectores de nuestra actividad jurídica, no solamente notarial, civil, mercantil, administrativo, son propios de cada entidad, que se adecuan y en donde habrá necesariamente una interconexión a futuro, porque la estamos teniendo ahorita, pero no porque la tengamos ahorita, brincamos esta o mutamos nuestro sistema jurídico, que esa es la reflexión final. El derecho sigue siendo el mismo. Los principios siguen siendo los mismos. El mecanismo de comunicación es más inmediato, pero no por eso cambiamos nosotros nuestra forma de ser.